y es cerca de la cumbre del nevado Olimpo donde se forman sus coros espléndidos y donde están sus hermosas moradas. Junto a ellas, en los banquetes, se hallan las cárites y el himero. Exhalando de su boca una voz amable, cantan y celebran con himnos las leyes universales y las costumbres venerables de los inmortales. Y subieron al Olimpo, orgullosas de sus voces y de su canto. Salve, hijas de Zeus, dadme vuestro canto que entusiasma. Celebrad a la raza sagrada de los inmortales que siempre viven y nacieron, de Gea y Urano, el del manto estrellado. Este fragmento que acabo de leer como introducción a nuestra columna de hoy es una interpretación, una traducción bastante libre, probablemente no muy acertada, de la teogonía, de un fragmento de la teogonía de Hesíodo, donde hace referencia a la creación y el clima de festividad y el clima de regocijo que se vive en el Olimpo en la época primordial, es decir, en la época donde los dioses gobernaban todo el ancho mundo. Sabemos que la religión griega antigua carecía de sacerdotes, era una religión que no tenía la centralidad. Es decir, para tener idea un poco, sabemos que la religión griega es politeísta, es decir, tiene una multiplicidad de dioses y de formas sagradas y de formas que están a mitad de camino entre los hombres y los dioses. Aquello que se conoce como el panteón griego es un árbol genealógico enorme, verdaderamente enorme, que tiene en su etapa primordial un gobierno de los titanes. Entre los titanes son los hijos directos de los dioses primordiales, Gea, la tierra, y Urano, el firmamento. Y estos titanes gobernaron toda la etapa de oro de la mitología de una manera muy brutal. De ahí viene toda la característica de los dioses griegos, que para comprender un poco debemos sacarnos completamente de la cabeza la idea judeocristiana que tenemos de un dios y su comportamiento o su relación con sus súbditos, podemos decirlo, con sus fieles. Los dioses griegos, primero, son extremadamente beligerantes. Segundo, que tienen, además de todas las categorías y todos los poderes de la omnipresencia, de la omnisapiencia, por ejemplo, es decir, todas las categorías que tiene un dios que se precie de tal, los dioses griegos tienen además una particularidad de que son y tienen los rasgos, todos los rasgos humanos. Y cuando digo todos los rasgos humanos me refiero especialmente a todos los defectos. Los dioses griegos son iracundos, los dioses griegos son violentos, los dioses griegos le hacen trampa al hombre, suben y bajan del Olimpo a la tierra y a las distintas regiones de toda la existencia. Nunca vamos a decir lo creado, porque digamos una de las características de la religión griega es que carece de ese principio creador que tenemos en el pensamiento occidental judío-cristiano. Los dioses suben y bajan a la tierra, interactúan con los hombres y tienen hijos que están a mitad de camino entre los dioses y los hombres, ¿no? Esos semidioses, uno muy conocido y del que vamos a mencionarlo también en nuestra columna, es Perseo. La religión griega, aquella religión griega entre los siglos 7 a.C. y la época de Pericles, en el siglo V, el siglo 8 a.C. y el siglo V
antes de Cristo, claro, con el siglo de oro, el siglo de Pericles, la religión griega estaba transmitida y estaba desarrollada dentro de las ciudades a partir del canto de los poetas. Mencionaba hace un momento de que el fragmento que acababa de leer, de este momento de la ascensión de los dioses y de las gracias, y cuando cité a Himero habla de la lujuria, es decir, no solo suben al Olimpo las gracias, sino que suben al Olimpo también aquellas cuestiones que podemos considerar defectuosas o un poco bajas dentro de pero son parte de la existencia misma. Este fragmento que leíamos es de Hesíodo, y vamos en este tiempo, en el siglo VII, VIII a.C., va a haber dos grandes poetas de los que se va a valer la tradición para transmitir la religiosidad en forma oral. Estos son Hesíodo por un lado y por el otro lado Homero. En la Teogonía de Hesíodo se hace un recuento de todo el árbol genealógico, todo lo que se conoce como el panteón griego. Esta religiosidad se va a poner en jaque, con el canto del cisne de Platón, ya ahí en ese momento del siglo IV en adelante, toda esta religión antigua se va a poner en jaque, y eso es un tema, que entre otras cosas, va a ser uno de los puntos bisagra de toda la filosofía ateniense especialmente. Pero ¿por qué hacemos referencia a esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño registro sumario, dirían algunos libros, para tener en cuenta, de qué vamos a hablar en esta columna. Vamos a hacer una breve referencia, como estamos haciendo, a la religión griega, y vamos a ver por qué. Después vamos a hablar un poco de un rey filósofo, podemos decir, del siglo I a.C., que gobernó en Sicilia. Y luego vamos a hablar de cuestiones editoriales, podemos decir. Vamos a hacer referencia a Atlas. ¿Y a qué tiene el porqué esta cuestión? Atlas, de esta cuestión que veníamos conversando del panteón griego. Atlas es uno de los titanes. Como les comentaba recién, toda la evolución y la consolidación de la religión griega antigua es profundamente belicosa, es profundamente violenta, y tiene una serie de guerras sucesorias entre los titanes y una nueva generación de dioses gobernada por Zeus, o encabezada por Zeus y sus hermanos, que finalmente lo llevan a gobernar el Olimpo, y será por excelencia Zeus, el dios griego de referencia, digamos, quien gobierna en el monte Olimpo. Decíamos que Atlas es uno de los titanes. Decíamos en el texto de Hesíodo que todos aquellos que nacieron de Gea y Urano, que son los dioses primordiales, quiero detenerme en una cuestión antes de continuar con eso. Los poetas, Hesíodo, Homero y tantos otros, hay que destacar que no son meros poetas, no son meros recitadores, no son trovadores de la tradición. Estos rapsodas, estos poetas, tenían una estrecha conexión, era parte de la religiosidad griega, tenían una estrecha conexión con el sentido de lo sagrado, y por ende no eran menos transmisores de la tradición religiosa, sino que ellos entraban en una región de lo divino, digamos, al momento de cantar todas las peripecias de los dioses y de los hombres en las etapas primordiales. Por eso está bueno destacar de que los rapsodas no son meros recitadores, sino que son, podemos decir, tienen un estatus, tomémoslo con pinza, tienen un estatus sacerdotal,
por decirlo de alguna manera. Hesíodo y Homero son quienes representan todas esas familias de transmisores de la tradición religiosa. Pero bueno, vamos a volver a lo que nos compete. El titán Atlas es un hijo directo de Jápeto, que es otro titán, con su madre Gea. Está en la segunda generación de titanes y se traduce, Atlas es hermano de Prometeo, y acá hay una conexión importante porque tanto Atlas como Prometeo son castigados duramente por Zeus en el momento en el que se hace del trono del Olimpo. Atlas se traduce como el que porta, como el que sostiene, ¿sí? La traducción puede decirse como el que sostiene. Si vemos las imágenes que tenemos de Atlas, que son, hay que decirlo, son las imágenes más conocidas, son de origen romano, son un poco más nuevas del periodo, son posteriores, digamos. Cuenta alguna de los mitos, es que en aquellas batallas por el Olimpo, por la conquista del Olimpo, Perseo, que es un hijo de Zeus con una mujer humana, digamos, con una mortal, por eso Perseo es un semidios. Perseo tiene varias misiones en su vida, porque también tiene una filiación divina, es un hijo directo de Zeus, y dentro de aquellas misiones, podemos decir, divinas que tiene, una de ellas fue haber matado a la Medusa. La Medusa sabemos de que es esa criatura demoníaca, maligna, que al mirarla a los ojos te transformaba en piedra. Luego de que Perseo la decapitara a Medusa, busca refugio en la región donde gobernaba Atlas, ¿sí? Todo el Olimpo, los dioses, sobre todo los dioses mayores, gobiernan en distintas regiones. Por ejemplo, en la parte de la región propiamente olímpica, Zeus gobierna desde allá arriba, pero por ejemplo Hades, que es un hermano de Zeus, gobierna el inframundo, y del mismo modo Poseidón gobierna los mares. Bueno, en la etapa anterior Atlas también gobernaba una región, y a esa región Perseo va a buscar cierto asilo. Cuentan algunos de los mitos, porque después los mitos se van cruzando, se van modificando, las distintas polis, las distintas corrientes, las distintas regiones van reconfigurando un poco esto para poder explicar esas relaciones entre lo sagrado y lo divino, entre lo sagrado y lo profano, que tiene esa necesidad de explicar el ser humano. Uno de los mitos cuenta que Perseo va a buscar cierto refugio, un asilo político, podemos decir, a la región donde gobernaba Atlas, y como siempre, el oráculo lo había advertido a Atlas diciéndole de que iba a sufrir graves inconvenientes. Entonces, bueno, cuando llega Perseo se trenzan en un duro combate, y Perseo lo vence mostrando la cabeza de Medusa y transformándolo en piedra a Atlas. Otra versión de los mitos cuenta que Zeus lo castiga, y cuando Perseo lo convierte en piedra, ahí se transforma en una montaña. La otra versión de los mitos, de ese mito, cuenta que Zeus lo castiga a Atlas y le da como castigo eterno. Los castigos de los dioses griegos son brutales, son eternos y son ejemplificadores. Tenemos, por ejemplo, podemos recordar el castigo a Sísifo, que está condenado toda la eternidad a subir una piedra por la montaña. Por una montaña. Podemos ver el castigo a Prometeo, que los cuervos lo iban comiendo y se iba regenerando, y así sucesivamente a lo largo de toda la eternidad. Y el castigo que Zeus le imprime a Atlas es sostener
toda la existencia, es decir, sostener la tierra y el firmamento sobre sus hombros y sobre su espalda. Por eso vemos en las estatuas, en las pinturas más difundidas de Atlas, podemos ver que es un coloso de piedra y que sostiene toda la tierra y el firmamento sobre sus hombros y sus espaldas y su espalda. De ahí viene la primera referencia de Atlas sosteniendo o perpetuando el mundo sobre su propio cuerpo con su fuerza. Hasta queda el breve capítulo de mitología, que es un tema fascinante y un tema sobre el que debemos hablar y debemos invitar a expertos porque es un tema apasionante. Y luego pasan algunos siglos de todo esto que estamos contando y en el siglo I a.C. hay un rey de Sicilia, una de las colonias, llamado Diodoro, que según cuentan las noticias de la historia, Diodoro de Sicilia, un gran sabio, esos sabios de la antigüedad que eran matemáticos, astrónomos, filósofos, poetas y todo junto a hacer. Diodoro tiene como tantos otros sabios de la antigüedad, tiene esa fascinación por la totalidad del pensamiento y se lanza a la aventura, de ahí le va a quedar para el resto de la historia como el rey Atlas. Y ahí ya vemos una segunda conexión con nuestra línea hasta llegar a las cuestiones editoriales del final de nuestra columna del día. Diodoro de Sicilia, conocido por la posteridad como el rey Atlas, gobierna en el siglo I a.C. En una de las colonias y hace una periodización muy interesante el trabajo que hace. Trata de hacer una de las primeras recopilaciones de la historia universal. Antes de continuar, quiero detenerme. Hay un fragmento que, como estamos en cuestiones enciclopédicas, busqué en una enciclopedia, en Wikipedia, y es realmente desafortunada un fragmento que dice Wikipedia respecto del trabajo de Diodoro de Sicilia, y lo leo. Los errores de Diodoro proceden parcialmente de la naturaleza de su empresa y de la torpe forma en la que se han vertido las porciones de la historia de su narración. No muestra ninguna de las facultades críticas del historiador, limitándose a juntar un montón de detalles inconexos. La narración contiene frecuentes repeticiones y contradicciones, le falta viveza y le sobra monotonía. El mismo lenguaje que se mueve entre el ático puro y el griego coloquial de su tiempo no permite detectar en la narración los fragmentos sin digerir de los materiales que empleó. Esta crítica, no sé francamente quién fue el experto que la editó en Wikipedia, pero sí podemos decir que es bastante desatinada a nuestro parecer por varias cuestiones. Primero, las grandes empresas intelectuales de la antigüedad deben leerse con los cánones intelectuales de la antigüedad. Nunca vamos a poder leer, porque si tomamos en cuenta los errores, las contradicciones, las inconexiones que hay entre los textos antiguos y después los hechos que sucedieron o la demostración de los acontecimientos a la luz de la ciencia moderna, por supuesto que tendríamos que deshacernos del 90% de la empresa intelectual de la antigüedad. Por ende, comparar la empresa de Diodoro de Sicilia con que si es pertinente o no a la luz de la historia contemporánea, de la historia como ciencia actual, es muy desatinado. Sin embargo, me parece que es muy importante destacar el trabajo de este hombre, primero porque estuvo pensando y construyendo esta obra monumental de la antigüedad, lo estuvo construyendo desde una colonia. No lo hizo en Atenas, no lo hizo en Alejandría, ni siquiera lo hizo en Macedonia,
lo estaba haciendo desde Sicilia. Recopiló todo el material que pudo y creó una vastísima biblioteca en forma de enciclopedia, también podemos decirlo, una vastísima biblioteca con todo el conocimiento que pudo recopilar en ese momento, en ese periodo de la historia, y lo pudo periodizar en tres, grandes secciones. Tiene unos 40 volúmenes esta empresa del conocido como Rey Atlas. Tiene 40 volúmenes que están distribuidos en 3 secciones. Hay unos trabajos muy interesantes publicados que pueden leerse respecto del trabajo de este siciliano, del que poco se conoce. De las 3 secciones, la primera, y es muy interesante la forma en la que lo presentó al trabajo. La primera de las secciones, recordemos que está distribuido en 40 volúmenes, el primer tercio son cuestiones geográficas. Hay una enorme distinción de mapas, regiones y referencias sobre todo el mundo conocido hasta ese siglo I. La segunda sección es de carácter histórico situado. Por ende, toma todos los elementos que edita y sistematiza en la primera sección de su obra, y en aquella segunda sección sitúa y cuenta la historia que va desde la guerra de Troya hasta la muerte de Alejandro Magno. Desde la guerra de Troya hasta el final, no solo el final de la era de la polis, sino también el principio del mundo helenístico. Y la tercera sección la sistematiza desde la muerte de Alejandro Magno. Sabemos que con la muerte de Alejandro Magno todo ese mundo, esa primera gran globalización, si se me permite el término, se derrumba. Entre los generales de Alejandro Magno se reparte el mundo conocido. De entre ellos va a salir posteriormente Roma, y escribe Diodoro, hace esa periodización desde la muerte de Alejandro Magno hasta el gobierno de Julio César, con quien es contemporáneo. ¿Sí? El emperador Julio César es contemporáneo en ese momento de Diodoro de Sicilia. Por ende, catalogar esa empresa como deficiente, como inconexa y hasta contradictoria, bueno, me parece bastante desatinado, y teniendo en cuenta ese contexto de elaboración de su obra, me parece que es una empresa fascinante. De ahí, de esa periodización y sistematización tan importante que hace, basada desde una geografía y contando la historia y la cultura desde los aspectos geográficos, o a partir de los aspectos geográficos, es que pasa la historia como el Rey Atlas. Y posteriormente, ya llegando al Renacimiento, en el siglo XV, con ese reverdecer de la cultura antigua que vamos a tener a partir del Renacimiento, con ese rescate de la cultura de la antigüedad, es que aparecen los primeros compendios cartográficos asociados al titán Atlas. Todo en función o a partir de las referencias de Diodoro de Sicilia. En el siglo XV aparecen las 3 atlas que pueden considerarse fundacionales, digamos, de específico de enciclopedia. No casualmente fueron publicadas en Flandes. Flandes es una región que en pleno Renacimiento hace de bisagra y digamos, es una de las capitales del mundo en ese momento. En el año 1570 aparece el primer atlas moderno, titulado Teatro del Mundo.
y tiene, lo que tenemos que decir es que el Atlas como tipo particular de enciclopedia no es, así como la enciclopedia no es un simple diccionario donde cada término no tiene una conexión con el siguiente, ni tiene una conexión con otro de adentro de sus límites, el Atlas no es una mera presentación de mapas, sino que los Atlas son, además, conservan el espíritu de las enciclopedias o representan también el espíritu de las enciclopedias porque tienen en sí mismos métodos de estudio y presentan no solo los mapas, sino una serie completa de elementos estadísticos, podemos decir, culturales, propios históricos de cada una de las regiones que se van presentando. En 1570 se escribe o se publica en Flandes el primer atlas moderno llamado Teatro del Mundo. En 1593, muy cerquita, ahí se publica también en Flandes uno titulado Espejo de la Tierra. Este atlas también es muy importante porque ya viene con un sistema de rutas antiguas y rutas de ese momento histórico, rutas marinas, la ruta de la seda, las rutas hacia Oriente. Por ende, este es un atlas bisagra en 1593 titulado Espejo de la Tierra, y en 1665 ya aparece una obra sumamente voluminosa de 11 volúmenes, escrita en latín y que contiene unos 600 mapas en los cuales ya está incluido América. Y toda la América conocida. Esto ya se denomina Nuevo Atlas y es del año 1665. Estos son los tres atlas que pueden considerarse las fundacionales del género en la modernidad. Dentro de nuestro país estuve buscando y hemos encontrado una serie de investigaciones. Hay dos investigadores del CONICET, un geógrafo y un antropólogo, que escribieron algo que denominaron Atlas de las creencias religiosas en Argentina. En este momento se sigue escribiendo al respecto. Me parece importante destacarlo porque marca este sentido original que tiene. No es una mera presentación de mapas consecutivos. Lo que pasa es que cuando hablamos de Atlas, generalmente pensamos en ese manual que teníamos en la escuela primaria, como ¿no? Esos manuales de la escuela primaria en los que considerábamos, veíamos los mapas. Acá tenemos Francia, acá está la Torre Eiffel, y con referencias a los mares y unas breves descripciones, son meras descripciones de los países. No, los atlas, estos son como manuales de la escuela, digamos, pero tienen un valor editorial, un valor histórico y cultural enorme. Atlas de las creencias religiosas en Argentina es una investigación de un geógrafo y un antropólogo del año reciente, son del año 2013 en adelante. Siguen escribiendo sobre esto, es muy interesante. Y me parece importante señalar lo siguiente, el porqué de ese pensamiento geográficamente situado. Escriben en un artículo, en un paper que escribieron al respecto de su investigación, y cito, dice: las ciencias sociales en general y la geografía en particular han recorrido un largo camino en la discusión acerca del territorio y la espacialidad, con idas y vueltas, miradas dispares y relecturas permanentes. Se acuerda en la idea de pensar la espacialidad como un resultado de un proceso histórico y social cargado de sentidos y significados, y embebidos en componentes contextuales y subjetivos. Situados en estos marcos, es imposible disociar el espacio de lo social en la medida que, como enfatiza Soja, 1985, referencia a otra investigación, y cita, dice: estar vivo es participar de la producción social del espacio,
dar forma y ser conformado por una espacialidad en evolución constante que constituye y caracteriza la acción y las relaciones sociales. Es un fragmento de un paper titulado Reflexiones en torno al Atlas de las Creencias Religiosas en Argentina. Me pareció interesante destacarlo, teniendo en cuenta de que a partir de la presentación de mapas y regiones pueden hacerse una serie de apreciaciones históricas, culturales, religiosas, como este caso, de innovación científica, tecnológica, a partir de la ubicación y el desarrollo de la espacialidad. Son mucho más que meros compendios cartográficos y han representado en el mundo enciclopédico y editorial tienen una impronta y una validez sustantiva. Bueno, amigos, por ahora esas han sido nuestras reflexiones que nos llevaron desde el Titán Atlas hasta investigaciones situadas en nuestro contexto de producción aquí en Argentina. Bueno, eso es un poco la idea de esta columna que busca ser enciclopédica. Muchas gracias.